Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a su programa favorito, Derecho a la Radio. Como cada miércoles nos encontramos en punto a las 20 horas transmitiendo a través del 94.9 frecuencia modulada, Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Y bueno, también les pedimos que nos sigan sintonizando a través de nuestras redes sociales, el Facebook oficial de la Facultad de Derecho, Facultad de Derecho Oficial, o nuestro canal de YouTube, Facultad de Derecho UCOL. Y como cada miércoles se encuentra aquí con nosotros nuestra querida amiga Bárbara Mancera. ¿Cómo te encuentras, Bárbara? Muy buena noche. Hola, Enoch, muy bien, gracias. Feliz otra vez de estar con nuestra amable audiencia. Buenas noches. Les saludo a ti, los saludo a ellos y además les invitamos a sintonizar la retransmisión todos los sábados en punto de las 2:30 horas del día, donde, bueno, pues en esta estación de la Radio Universidad de Colima, Universo 94.9. Hoy vamos a abordar un tema bastante pertinente, ¿no? Justo después de la jornada electoral que tuvimos hace unos días. El tema es medios de impugnación en materia electoral. Así es, Bárbara, viene la etapa de la llamada judicialización de los procesos comiciales. Y bueno, ¿quién mejor para tocar ese tema que nuestros dos invitados? Pero bueno, empezamos primero con nuestro amigo el doctor José Ángel Méndez Rivera, quien abordará la editorial de este programa. Y recuerden ustedes, el doctor Méndez Rivera es profesor investigador de nuestra Facultad de Derecho y como cada miércoles está aquí presente con nosotros. Adelante, doctor, le escuchamos. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el editorial de hoy lo he titulado Justicia Electoral y Medios de Impugnación. La justicia electoral en derecho objetivo es una función del Estado a través de la cual se dirimen y solucionan conflictos surgidos con anterioridad, durante o con posterioridad al día de la jornada electoral y dentro del proceso electoral, y en relación a la renovación de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto federal como local, y de los cabildos municipales, así como en relación a los actos de la autoridad en materia electoral. La justicia electoral en derecho subjetivo es el referente para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, de los candidatos y de los partidos. Para los estudiosos de la justicia electoral en relación con los medios de impugnación, dicha justicia en su aspecto procesal presenta tres conceptos básicos: eficacia, eficiencia y efectividad. La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto procesalmente deseado con el medio de impugnación, que sería una resolución frente al caso electoral planteado. El concepto de eficiencia se refiere al uso racional de los medios de impugnación electoral, es decir, aprovechar al máximo los recursos legales y de prueba disponibles en tiempo y forma. Por lo que respecta al concepto de efectividad, este se refiere al equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, que el medio de impugnación electoral utilizado, además de ser el idóneo para el resultado que se busca, haya sido racionalmente relacionado con ese resultado, particularmente en el desahogo de pruebas. Evidentemente, la justicia electoral hoy por hoy está en el ámbito de tribunales electorales de plena jurisdicción. Lejano queda aquel año de 1977 en que por primera vez se estableció en la Constitución Federal de nuestro país un recurso de reclamación para que los partidos políticos se inconformaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, que era la autoridad que calificaba las elecciones en aquel lejano entonces. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por su amable intervención. Gracias, doctor. Así es, Bárbara, y bueno, procedemos a la siguiente sección de este programa, que es la entrevista. Y para estos efectos hemos invitado a un experto también en el tema, como es el doctor Carlos Báez Silva. El doctor Báez Silva es actualmente el jefe de la unidad de investigación de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le recibimos en este su programa, doctor Carlos Báez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimo gusto, doctor Morán, maestra Mancera, un placer estar esta noche acompañándolos. Gracias por la invitación, a sus órdenes, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Báez. Y bueno, después de la editorial del doctor Méndez, surgen varias interrogantes, evidentemente. Una de ellas es, pues, ¿en qué consiste el sistema de medios de impugnación en materia electoral, tanto a nivel federal como a nivel local? Pues precisamente, doctor Morán, a partir de lo que muy bien acaba de expresar en su editorial el doctor,
Sin duda estamos en presencia de un conjunto de medios procesales que sí datan, digamos, o encuentran su antecedente remoto en 1977, pero que a partir de 1996, pues se redefinió y se creó un catálogo de mecanismos procesales tanto para resolver los conflictos relacionados con la elección o las elecciones, como un mecanismo específico para tutelar los derechos políticos de toda la ciudadanía. En 1996 surge a nivel federal y paulatinamente, a través de distintas modificaciones constitucionales y legales, este sistema de medios de impugnación fue replicado en el ámbito de los estados, incluyendo también ese mecanismo para tutelar o proteger los derechos políticos de la ciudadanía, el famoso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que es el nombre que comúnmente se le dio y que ha servido precisamente para, como su nombre lo indica, tutelar los derechos de absolutamente toda la ciudadanía de 1996 a la fecha. Adicionalmente, pues podemos encontramos mecanismos tanto para someter a examen, a revisión judicial, las decisiones de la autoridad que organiza las elecciones, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos electorales de las entidades federativas, los famosos OPLES, someter a revisión judicial también las decisiones de las autoridades de los partidos políticos. También se someten a revisión judicial las decisiones judiciales de los juzgadores y las juzgadoras estatales a través de un juicio para revisar sus decisiones por parte del Tribunal Federal. Igualmente encontramos, y sobre todo en este contexto ya hoy, el miércoles posterior a la elección, pues encontramos ese mecanismo procesal para someter a revisión judicial, ¿sí?, los resultados de las elecciones pasadas, de los comicios desahogados el pasado domingo, a través de el juicio de inconformidad en el ámbito federal y su correspondiente en el ámbito de los estados. Grosso modo, este es el panorama con el que tanto, les diría yo, todos los jugadores que hemos participado en esta elección, tenemos a la mano para, insisto, someter a revisión judicial todo lo que nos parezca que deba ser revisado, desde el punto de vista de la ciudadanía, de los partidos políticos, las candidaturas independientes y en su momento, en su caso, las propias decisiones de los tribunales electorales de los estados. Doctor, descubro en lo que usted nos acaba de decir que, bueno, hay diferentes medios de impugnación, dependiendo del objeto y la finalidad que se busca. ¿Puede comentar a nuestra audiencia cuáles son los principales medios de impugnación en materia electoral? Digo, a grosso modo, si es posible. Por supuesto. De entrada yo diría el principal, y porque es el que nosotros como ciudadanía tenemos inmediatamente a la mano, pues es este juicio para proteger nuestros derechos en tanto ciudadanos. Y hay que recordar o tener presente que nosotros somos o tenemos ciudadanía, es decir, ejercemos nuestros derechos políticos tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal. Y eso significa que en el ámbito estatal, a través del correspondiente juicio, pues por ejemplo en Colima la ciudadanía recurrirá, ¿sí?, al Tribunal Electoral colimense, y en el ámbito federal pues los ciudadanos recurrimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Para que se nos tutelen todos nuestros derechos políticos. ¿Cuáles? El de votar, el de ser votados, ¿sí?, el de participar en las decisiones relevantes, tanto políticas nacionales, estatales, como en las decisiones, si somos militantes, de nuestro propio partido político. Por ejemplo,
adicionalmente y considerando lo que acabamos de experimentar, pues otro medio de impugnación relevante es el llamado juicio de inconformidad, que como su nombre lo indica, pretende que a través del mismo se diriman las inconformidades derivadas, relacionadas o vinculadas con los resultados de las elecciones, y hablo en plural, ¿sí? Porque se impugnan tanto los resultados de una determinada casilla, siempre vinculados con una elección en particular, ¿sí? Y también se somete a escrutinio judicial, pues la validez completa de una elección, de tal manera que podemos identificar diversos tipos de nulidades, nulidad de un voto, por ejemplo, ¿sí? Seguramente el domingo habrá personas que habrán anulado su voto de manera consciente o por alguna confusión. Bueno, hay también, es factible que se declare la nulidad de una votación recibida en una determinada casilla o la nulidad de toda una elección. En este momento me parece que estos serían los principales. Ya después, pues sí vendrían otros medios de impugnación como el juicio de revisión constitucional, vinculada con el análisis o examen judicial de la decisión que lleguen a tomar los tribunales estatales. Es un ejemplo general o un aspecto muy general de este sistema de medios de impugnación. Y la tercera pregunta que nos gustaría hacerle, doctor, es ¿cuáles son los principios que rigen el sistema de medios de impugnación en materia electoral? Muchas gracias, doctor Morán. Bueno, de entrada tenemos que identificar los principios rectores de la función electoral, todos los tenemos muy presentes, certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, máxima publicidad. Y particularmente la Constitución nos dice que el sistema de medios de impugnación persigue dos objetivos o pretende o está llamado a tutelar dos principios: constitucionalidad y legalidad. ¿Eso qué significa? Pues que la actuación de absolutamente todos los actores, y cuando digo todos los actores no solamente me refiero a los órganos públicos, sino de todos los sujetos que intervienen, candidaturas, partidos políticos en el proceso electoral, pues se ajusten a lo que dice la ley, pero sobre todo a lo que dice la Constitución en torno a la organización, el desarrollo y la resolución de conflictos judicialmente en materia electoral. Entonces, constitucionalidad y legalidad son los principios que tutela este sistema, hablo en plural, sistemas de medios de impugnación en materia electoral. Doctor, bueno, sin duda la audiencia no me dejará mentir, pues es evidente la experiencia y el conocimiento que usted tiene en esta materia. ¿Puede comentarnos desde su experiencia cuáles son los actos que con frecuencia se impugnan en materia electoral? Claro, con mucho gusto. De entrada, pues la estadística judicial es evidente. El medio de impugnación que más se presenta, se interpone o se promueve, pues es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. ¿Eso qué significa? Pues que cualquier ciudadano o ciudadana que sienta vulnerados sus derechos puede acudir, insisto, dependiendo del ámbito en el que se presente esa vulneración, al tribunal estatal, al tribunal, insisto, por ejemplo, al tribunal colimense, o puede acudir al tribunal federal a solicitar que se le tutele su derecho a votar, a ser votado, a integrar una autoridad electoral, administrativa o jurisdiccional, ¿sí? A no ser sancionado por su partido político, que acuda a inconformarse por no haber obtenido una candidatura o no haber obtenido un puesto de dirección de su propio partido, en fin, o bien porque necesita, quiere, desea obtener información, ¿sí?
Al día de hoy, me parece que un medio de impugnación que se torna relevante, pues es precisamente aquel que tiene por objeto o materia someter a escrutinio judicial los resultados de cada elección, ¿sí? Precisamente a partir de las presuntas irregularidades que quien estime que se presentaron tendrá que acreditar, con el objeto de que a la postre, una vez que se hayan examinado sus argumentos, sus agravios, diríamos, y el material probatorio correspondiente, pues se determine si procede o no declarar la invalidez o la nulidad propiamente de una votación recibida en alguna casilla o inclusive de toda una elección. Las decisiones que en este sentido toman las autoridades jurisdiccionales estatales son susceptibles de ser a su vez sometidas a escrutinio constitucional en el Tribunal Federal, en el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de revisión constitucional electoral. Entonces, ahí de entrada ya tenemos tres grandes o tres principales medios de impugnación. El JEDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía, el juicio de inconformidad o de nulidad, según el nombre que se le dé en cada entidad federativa. En el ámbito federal se denomina juicio de inconformidad, y el juicio de revisión constitucional electoral. Insisto, en estos contextos en el que estamos ahora, o en este contexto en el que estamos hoy, estos me parece que serían los más relevantes. Sí, doctor, el tiempo está a punto de agotarse para esta entrevista y en el último minuto que nos resta, me gustaría preguntarle, ¿cómo se clasifican las pruebas? Evidentemente el material probatorio, todo lo que usted ha señalado, evidentemente el acto que se impugna pues debe ser probado. Tiene que aportarse elementos de convicción para que justamente la autoridad pueda tomar una decisión. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿cómo se clasifican? ¿Qué tipo de pruebas tenemos de hecho en materia electoral? De entrada, doctor Morán, pues habrá que recordar que el principal conjunto de pruebas que se aportan esencialmente son documentales, y principalmente son las documentales públicas, es decir, aquellas generadas por autoridades con facultades para ello. A ver, pongamos el ejemplo más evidente. El pasado domingo, en todas las casillas debieron de haberse levantado diversas actas, y esas actas en sus originales, ¿sí?, fueron entregadas a su vez en los consejos distritales, en los consejos municipales, etcétera. Y copias de esas actas fueron entregadas a los representantes de los partidos políticos y las candidaturas independientes. Ese es un claro ejemplo de documental pública. Documental privada, pues bueno, todo aquello que hayamos generado o se haya generado por personas que no son sujetos que no son autoridades y que no tienen esa competencia. Una fe pública, una certificación de un notario público en su calidad de notario o notaria pública constituye una documental pública. Otro tipo de pruebas, bueno, las famosas pruebas técnicas, que son muy frecuentemente aportadas, relevantes en ciertos contextos, pero que a diferencia de las documentales públicas, que son propiamente las únicas que según la regla procesal, la norma procesal federal, hacen prueba plena, todas las demás, entre ellas las técnicas, ¿sí?, lo que generan es una presunción, se convierten en indicios que generan presunciones. ¿A qué me refiero con pruebas técnicas? Fotografías, videos, audios, ¿sí?, que por lo regular son aportadas, pero que como dijo el editorialista de hace un momento, para que lleguen a ser efectivas, pues no les alcanza por sí solas, deben de sumarse a otros medios probatorios para generar plena convicción o plena certeza de aquello que se quiere probar. Digamos, son algunas de los principales medios probatorios que prevé la legislación procesal electoral en nuestro país.
Agradecemos mucho al doctor Carlos Baez Silva, jefe de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Morán, a la maestra Mancera. De verdad ha sido un enorme placer compartir estos momentos, que me hayan hecho el enorme honor de invitarme a compartir estas palabras con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, espero no sea la única vez que nos pueda acompañar. Y bueno, continuando con el programa, le damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien nos va a hablar en esta ocasión acerca de la liquidación de la sociedad conyugal. Buenas noches, maestra Bárbara. Buenas noches, doctor Enoch. Es un gusto saludar también a nuestros radioescuchas. Bueno, el día de hoy, atentos a estas consultas de nuestros usuarios, abordaremos el tema de sociedad conyugal, entendiendo que cuando hablamos de sociedad conyugal, estamos refiriendo a esa integración del patrimonio que entre los cónyuges generan a partir de esta unión en matrimonio y que determinan incluso cómo se va a constituir la administración de los mismos. Licenciado, ¿qué se puede hacer o cómo se puede solicitar la liquidación de la sociedad conyugal? Bueno, maestra, en este caso es algo muy interesante porque incluso la liquidación de la sociedad conyugal se puede dar por un común acuerdo entre los cónyuges. Ellos tienen la posibilidad de convenirlo y establecer cómo se van a dividir los bienes. Sin embargo, si no pueden llegar a un acuerdo, pues tendrán que acudir ante un juez de lo familiar para que ante esta diferencia de opiniones, pueda resolver esa entrega equitativa del valor de los bienes y que cada uno reciba una parte proporcional en igual medida. Evidentemente, licenciado, a partir de lo que nos ha señalado, siempre se habla que en la sociedad se distribuyen bienes. Pero ¿qué pasa con las deudas? Bueno, en este caso hay que considerar que la sociedad conyugal se integra tanto por los bienes, el valor de los bienes, pero también las deudas. Es decir, los gananciales producto de esta sociedad conyugal van a ser el resultado de aquel patrimonio que se reparte. Es decir, tenemos un valor de bienes, tenemos un valor de deudas, es una operación aritmética en donde el valor de los bienes le restamos las deudas y el resultado es la cantidad que se tendrá que dividir entre los cónyuges. Licenciado, aprovechando su experiencia, si durante la sociedad conyugal se adquirió alguna vivienda y esta todavía se debe, ¿cómo se haría la repartición? Bueno, aquí es algo muy importante porque no pueden repartir el 100%, valga la expresión, el 100% de algo que no existe realmente, porque la propiedad aún tiene una deuda que está cargando sobre ese bien. Lo que tendría que hacer son dos opciones que pudieran generarse. Una, el continuar cubriendo la deuda y al liquidar la deuda poder repartir el valor del bien, o bien que uno de los dos cónyuges pueda soportar esta deuda y lo único que se reparta en ese momento de la liquidación sea el porcentaje que hasta la fecha se ha aportado. Finalmente, licenciado, la pregunta última sería, ¿se tiene derecho a la liquidación cuando solo uno de los cónyuges aportó económicamente para la compra de los bienes? Por regla general, sí. Hay que considerar que no nada más la aportación económica es la que constituye o integra el patrimonio de una familia, ¿sí? Hay aportaciones en especie o hay acciones que generan o permisión para que el otro aporte económicamente. Luego, entonces, todo lo que integre o todo lo que se adquiera va a ser, por esta regla general, en participación igualitaria. Aquí hay que entender que salvo un acuerdo en contrario donde se establezcan porcentajes, la regla establece que es el 50% para uno y 50% para otro. En ese tenor, me parece que es importante, y como lo hemos viniendo diciendo en consultas previas, el llegar a una asesoría, el acudir a una asesoría en donde puedan particularizarse estas situaciones, porque si bien es cierto tenemos reglas muy claras generales, también el día a día de estas relaciones pueden hacer cambios trascendentales en lo que respecta a la liquidación de la sociedad conyugal. Bueno, el tiempo se ha agotado para esta entrevista. Le agradecemos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de nuestra facultad, que haya estado con nosotros como cada miércoles. Recordamos que estamos desde las instalaciones de la Facultad de Derecho para atenderles en esta vertiente que es el bufete jurídico gratuito.
Muchas gracias, licenciado Mayoral. Y bueno, Bárbara, se nos ha acabado el tiempo para este programa. Vamos a agradecer a todas aquellas personas que cada miércoles nos favorecen con su escucha y confiamos que seguiremos contando con su participación desde el equipo de producción, el doctor José Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la maestra Bárbara Mancera, el licenciado Francisco Mayoral, la licenciada Reina Andrade, la licenciada Alejandra García Nevares y el de la voz. Les agradecemos como cada miércoles que estén con nosotros. Que tengan ustedes muy buenas noches.